En este vídeo vamos a hablar del descubrimiento o redescubrimiento, es una duda que vamos a intentar aclarar, del yacimiento en Luxor, de la ciudad de Luxor. Y qué mejor forma que hacerlo que con un egiptólogo. Por eso tenemos a Juanjo Caínzos. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero, gracias por invitarme. Bueno, Juanjo, eres historiador por la Autónoma, la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en historia de Egipto antiguo, y llevas en redes sociales la cuenta Ojo de Horus para, bueno, hacer un poquito de divulgación en historia de Egipto especialmente. Si te parece, entramos ya al trapo directamente. ¿Cuál es la primera idea que te viene a la cabeza a la hora de abordar este descubrimiento, ¿no? En Luxor? Pues cuando se anunció que se iba a dar una noticia, dentro de una semana Zahi Hawass dará un anuncio sobre un nuevo descubrimiento. Bueno, pues muchos nos lo tomamos con cautela porque Zahi Hawass es un poco un showman. Y la mitad de las cosas que suele decir pues acaban siendo humo, con cautela básicamente. Al principio no lo tomamos todos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Hawass? Pues Zahi Hawass es conocido por... es un célebre egiptólogo, hay que decirlo, muy controvertido, hay que decirlo, porque, como ya he dicho, la mitad de las cosas que dice es más dedicado a ocupar titulares y vender que realmente cosas reales. O sea, su trabajo es muy bueno, tiene muy buenos trabajos porque es un egiptólogo, ¿no? Es profesional en ese sentido. Pero su trabajo se dedica más en potenciar la imagen de Egipto de forma internacional. Entonces fue ministro de Antigüedades hace tiempo y líder del Consejo de Antigüedades, aunque ahora se dedica más a la investigación y el estudio, ya no tanto a la política como estaba metido antes. O sea que dentro del mundillo de la arqueología, especialmente la egiptológica, es, digamos, el más conocido, ¿no? Sí, es el más conocido. Además, si ves un documental de Egipto, el tío con el sombrero es Zahi Hawass porque salen todos los documentales. Bueno, te tengo que preguntarte, ¿qué es un egiptólogo? Pues un egiptólogo es un especialista en el Antiguo Egipto, bueno, un arqueólogo especialista en el Antiguo Egipto, básicamente. Es una especialidad que surgió ya muy antiguo con la campaña de Napoleón en Egipto, y ahí surgió la especialidad en Egipto. Y desde entonces, pues los egiptólogos somos, bueno, yo estoy en proceso de serlo completamente, es el estudio del Antiguo Egipto. O sea, el Egipto medieval y tal no sería egiptólogo. Mm, en principio no, pero cada vez se tienen más en cuenta esos periodos a la hora de estudios. Antes siempre era más centrado en el Antiguo Egipto, pero ahora cada vez hay más estudios que se centran también en otras épocas para poner en valor, digamos, la riqueza de Egipto cultural de todas las épocas. Y bueno, poco por decir el rizo, pero ¿un egiptólogo tiene que ser obligatoriamente arqueólogo? Hay historiadores que no son arqueólogos, pero sí pueden ser considerados egiptólogos porque estudian el antiguo Egipto. Sí, o sea, tú puedes hacer arqueología y hacer la especialidad de Egipto, de egiptología, o ir por la rama de historia y acabar siendo egiptólogo haciendo algo de arqueología también. O sea, puedes venir directamente de esa rama o venir de historia e ir a la egiptología. El mensaje de Hawass, de que el día 8 de abril iba a lanzar un descubrimiento, fue el mismo día de toda esta parafernalia de las momias, ¿no? Del desplazamiento de las momias en fin, con una programación especial y un espectáculo súper interesante a estudiar, ¿no? De la sociología y de la historia, ¿no? De todo ese lenguaje de poder, yo creo, y cultural. Te quería preguntar, antes de ir como tal a lo de Luxor, ¿cómo viste ese acontecimiento, ese desplazamiento de esos restos arqueológicos, de esas momias? Pues sí, lo estuve viendo en directo y la verdad es que me encantó, pues sí, puede ser visto una parafernalia enorme, pero estuvo muy guay, pues antes que nada explicar un poco por qué se hizo. En Egipto estaba el antiguo museo, es muy antiguo, no da abasto con todas las piezas que tiene, entonces lo que se quería hacer era el traslado de 22 momias reales, que son 18 faraones y 4 reinas, de ese antiguo museo al nuevo museo de la civilización egipcia. Este es un nuevo museo que se inauguró en 2017, creo que fue,
Y es un museo que está centrado en el Egipto de todas las épocas, desde época antigua, incluyendo época árabe también, digamos un recorrido histórico a lo largo de todo lo que es Egipto en conjunto. Que a veces se confundió con el Gran Museo Egipcio, que aún no se ha inaugurado, pero que este es otro. Básicamente era el traslado de momias, pero había que hacerlo pues de una forma especial, pues varios motivos. El principal, que es lo que consiguieron, y es poner a Egipto en los titulares de la prensa, porque Egipto vive del turismo, vive de su imagen como potencia de la antigüedad, ¿no? Todo eso, esos legado, todo eso. Y con la situación actual, pues, como pasa España con el turismo también, pues lo está pasando mal, entonces quiere así, de alguna forma, pues, mostrarse al mundo, mostrar su historia, su legado. Por eso montaron esa escenografía y todo eso, y también porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de faraones que fueron jefes de estado de Egipto, ¿no? Digamos, eran sus reyes, como los nuestros de antiguo, lo que pasa es que ellos lo llevaron por todo lo alto. Y entonces pues se hizo esa cabalgata, por decirlo de alguna forma, de traslado de un museo a otro, con todos los honores también militares, porque, como ya he dicho, eran jefes de estado y eran reyes de ese país. Han pasado 3.000 años, pero bueno, como que se les tiene respeto, ¿no? Desde ese punto de vista y es interesante. Bueno, este descubrimiento lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Uno es la eterna lucha, ¿no?, entre la inmediatez de la información tan mediática y el rigor, ¿no?, más de la historia. Enseguida ya se pueden ver vídeos, artículos de egiptólogos apuntando que este descubrimiento pues no es tan descubrimiento de cero, sino que es un redescubrimiento. Una ciudad que ya se conocía en los años 30, pero que se sabía dónde estaba, pero no se había excavado hasta entonces. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, yo al principio cuando vi la noticia, pues leí de prensa que publicaron Egipto, o sea, Zahi Hawass y demás. Y claro, al principio pues no conocía muy bien el tema porque acaba de salir. Entonces, poniéndote a investigar un poco más, viendo lo que decían los expertos, que han trabajado en Egipto, que conocen más, pues ya se empezó a ver que efectivamente no estamos ante un descubrimiento, es decir, algo nuevo que no, como se decía, ¿no? Una ciudad nueva que ha surgido de la arena. Es muy poético, queda muy bonito, pero efectivamente estamos hablando más de un redescubrimiento. Como bien has dicho, ya se excavó o se excavó parcialmente en los años 30. Se tiene constancia de que se excavó una zona y que se sabía que podría estar ahí la ciudad, se excavó una parte, se encontraron unas cosas, pero no se tuvo demasiada importancia a eso. De aquella pues importaba más otras cosas y se dejó de lado. Entonces, ahora lo que se ha hecho es, teniendo esa información ya previa, pues excavar donde no se excavó en su día y reexcavar lo que ya se había excavado, con lo cual es algo muy importante porque se han descubierto cosas y en el futuro podremos saber más cosas. Pero claro, la cosa está a la hora de anunciarlo como un descubrimiento, mejor sería decir efectivamente un redescubrimiento, y que básicamente era para ocupar titulares y se puede matizar como todo. Claro que llevaría Hawass trabajándolo desde septiembre, ¿no? Que cuando empecé a descubrir esas cerámicas, ¿no? Esos muros, esos adobes. Sí, las excavaciones comenzaron en septiembre de 2020 y efectivamente todo lo que se ha descubierto es nuevo, es decir, no se había descubierto todos los cerámica, algún enterramiento incluso. Y bueno, hasta que se publiquen los estudios y las publicaciones científicas, pues poco más se puede saber, pero sí, sin quitarle importancia al redescubrimiento, porque importancia lo tiene. Lo único que se sabe es eso, que efectivamente se ha excavado lo que más o menos se conocía y que se ha descubierto que la ciudad era más grande de lo que se pensaba y que tiene mucho potencial para ofrecernos muchos datos sobre la vida cotidiana, que es una gran incógnita en el Antiguo Egipto. Es muy interesante, porque cuando estudiaba la carrera nos decían los profesores que Deir el Medina, la ciudad de los obreros que construyeron el Valle de los Reyes y de las Reinas, era prácticamente el único indicio de vida cotidiana de todo el antiguo Egipto, de gente que no pertenecía ni a la nobleza ni a la realeza, ni al clero. Por tanto, este descubrimiento va a tener una importancia capital, ¿no?, en esta parte de la historiografía. Y claro, con noticias como esta de Luxor podemos acercarnos a aspectos, por ejemplo, de toda la historia de Egipto. Y a mí me gustaría
que con este vídeo mucha gente entendiese que no fueron 3.000 años de historia uniformes, ¿no? 3.000 años construyendo pirámides, 3.000 años adorando a los mismos dioses. Y bueno, yendo a Luxor, cronológicamente estaría emplazada en el reinado de Amenhotep III, padre de Akenatón, padre a su vez de Tutankamón, cuya tumba dio un descubrimiento también trascendental para la egiptología. Sería el siglo XIV a.C. y preguntarte cómo era esta época en Egipto. Lo que has dicho, efectivamente, la gente se piensa que Egipto es igual de principio a fin y, como has dicho, son 3.000 años, que da tiempo para mucho. Yo siempre digo un ejemplo que es muy claro, que es que nosotros cronológicamente estamos más cerca de Cleopatra que Cleopatra de los constructores de las pirámides. Para hacerse una idea del tiempo que pasa de que construyeron las pirámides a Cleopatra, que es mucho más del que parece. Y lo que has dicho respecto al contexto, es en época de Amenhotep III, cuando la ciudad se crea, y es una época, se le ha llamado una época dorada de Egipto, porque estamos ante un momento donde, por así decirlo, la economía va bastante bien. Egipto ha hecho algunas expansiones en zonas estratégicas, está bien colocado de forma internacional, es decir, es una potencia en la zona, recibe tributos de otros países extranjeros. Digamos que es la época dorada, por así decirlo, de Egipto en este momento. Amenhotep III era el padre de Akenatón, entonces Akenatón recibe este reino de parte de su padre en este momento de esplendor. La gran característica que tiene esta ciudad y por el gran interés que tienen los investigadores, sobre todo por los datos que nos va a poder dar, es que en época de Akenatón se abandona. Es muy interesante y seguro que dará a luz nuevos hallazgos y más detalles sobre por qué se abandona, qué ocurre en este momento, porque como ya sabéis, o algunos no, el momento de Amenhotep IV, Akenatón, es cuando hace su revolución religiosa, crea una nueva ciudad que es Amarna. Entonces, al crear esta ciudad, los habitantes de esta ciudad redescubierta se van a Amarna, se medio abandona. Entonces, pasamos de un momento de esplendor de Egipto a un momento caótico provocado por la revolución de Amarna, donde tanto a nivel social y religioso, un poco caos Egipto en este momento. Por eso también rescabar esta ciudad y todos los datos que nos van a dar son muy importantes, porque estamos en un momento en que se conoce, pero hay muchas lagunas que aún se desconocen, y de ahí la importancia de las excavaciones que se están haciendo. Y tan importante es este descubrimiento que se puede comparar con el de la tumba de Tutankamón. Pues es pronto realmente para titularlo de esa forma, ¿no? Es importante. Como ya he dicho, va a dar muchos datos en un futuro sobre este momento, y como ya hemos apuntado, sobre la vida cotidiana, ¿no? Que tenemos muchas referencias a Egipto, las tumbas, la parte funeraria, pero sabemos muy poco de cómo vivían en el día a día los egipcios de a pie de calle, por así decirlo. Igual de importante la tumba de Tutankamón, pues de momento no. Podría llegar a ser, o podría ofrecer datos mucho más importantes que la tumba de Tutankamón, eso sí. ¿Qué criterio podía llevar, bueno, en el caso de Akenatón, por la cuestión, ¿no?, de cambiar la jerarquía en el panteón egipcio, ¿no? Pero ¿qué motivos podían llevar a cambiar una capital, ¿no?, en Egipto, que algo que ocurrió varias veces en su historia, cuando estaba unificado, claro? Hay muchas razones y no se saben del todo cuáles son, al fin y al cabo, las que llevan a un cambio ese. Respecto a esta ciudad, hay teorías de que hubo alguna epidemia y por eso se abandonó, o que el eje de poder cambia a otro lado. Entonces realmente nunca puede, incluso no podríamos decir que hay una sola razón, sino es un conjunto de razones. En este caso, pues efectivamente Akenatón, con su revolución religiosa, pues decidió crear una ciudad de cero, basada en sus ideales religiosos, de Atón y demás. También está unida a la posibilidad de que hubiera alguna plaga, porque he estado leyendo algunos
indicios de que podría haber una plaga por algunas pruebas. O sea, hay algunos indicios de, por así decirlo, se rinde culto más a Sekhmet, que es una diosa relacionada con las plagas, de protección contra plagas. Parece ser esta una de las razones, pero como ya he dicho, no se sabe a ciencia cierta si es esta, si es otra o si son todas a la vez. Hay una cuestión, es el tema de la nomenclatura de las dinastías, ¿no? En este caso, Amenhotep III, Akenatón, Tutankamón pertenecerían a la 18ª dinastía. Y yo te quería preguntar el criterio que lleva a establecer el número, ¿no?, de estas dinastías, ¿no? De qué fuentes o qué criterios tuvieron los historiadores siguen teniendo para utilizar este orden, ¿no?, a la hora de ordenar la historia de Egipto. Lo de las dinastías es más o menos no de tiempos faraónicos, sino en época tolemaica. Egipto era dominación griega, bueno, helenística. A un sacerdote griego, Manetón, se le encargó la tarea de recopilar todas las sucesiones de reyes anteriores, de faraones anteriores. Y entonces lo que hizo fue una investigación, todas las fuentes de todas las listas reales que había, pues las listas reales de época faraónica están en templos y demás. Entonces fue recopilando y fue estableciendo una lista de faraones y las dividió en dinastías. La cuestión de por qué las dividió en dinastías no se sabe a ciencia cierta, porque se cree que estableció unos criterios de política, es decir, separó reyes que llevan una política conjunta, porque no va por familia, ¿no? Nosotros tenemos la idea de dinastía, pues aquí en España, los Borbones, los Austrias, de familia, ¿no? Hijos sucesivamente hasta que esa familia se queda sin descendencia y salta a otra familia, entonces ya es otra dinastía. Pero aquí no es, aquí salta de padres a hijos o que no tengan relación y pueden formar parte de la misma dinastía, o incluso padres e hijos que forman parte de distinta dinastía. Se sigue sin saber por qué hizo esta división y, como he dicho, la teoría más aceptada es que eso fue un criterio de políticas que agrupó a diferentes faraones. Y por tradición es la que se usa actualmente, porque es la única forma de clasificar de forma cronológica a los faraones y aclararse un poco con todos estos siglos de historia. Sí, las listas reales que se tienen no las agrupan en dinastías además, sino simplemente ponen una sucesión de reyes y te ponen algunos datos de ese reinado. Las inundaciones del Nilo, que es, como es siempre continuo, pues una forma de tener un eje cronológico, pero son más una lista, como dice la palabra, de reyes, pero sin una clasificación ni una división entre ellos. Vale, Juanjo, pues muchas gracias por haber comentado estas noticias de actualidad arqueológicas y a la vez egiptológicas. Conforme se vaya conociendo y estudiando más todos estos materiales, pues seguiremos divulgándolo. Así que nada, muchas gracias, Juanjo. Como ya he dicho, muchas gracias a ti por invitarme y que cuando quieras repetimos. Gracias.